¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Abraham Nuño, soy consejero en Arizona y psicólogo clínico en México. El día de hoy vamos a hablar en el programa de Dementes, vamos a hablar de un tema, pudiera ser de los temas más comunes o populares dentro, no solo de la psicología, sino de la vida diaria, ¿no? ¿Y por qué es un tema tan popular? Porque es un tema que nos sucede a todos en algún punto de nuestras vidas, a veces con mayor intensidad, a veces sabemos reconocer lo que nos sucede, a veces no sabemos qué es lo que nos sucede, pero sí sentimos lo que nos sucede. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la depresión. No vamos a hablar de la depresión desde un manual, no vamos a hablar de la depresión desde diagnósticos, no vamos a hablar de la depresión desde el efecto que tiene a nivel cerebral. Vamos a hablar de la depresión como la falta de sentido que vivimos al día a día, ¿no? De la falta de sentido que nos carcome y cómo esa falta de sentido empieza a tener un impacto en diferentes áreas de la persona. La depresión pudiera ser una, pues forma parte y ha formado parte de las experiencias humanas, ha formado parte de la vida, del mundo, de las civilizaciones, quizás de una forma que ninguna otra enfermedad o que ninguna otra situación ha tenido ese impacto, ¿no? O sea, podemos ver que la depresión ha estado durante varias generaciones y, y cómo se ha representado, ¿no? En todas estas generaciones. No es algo que es nuevo, no es algo que es de nuestra época, es algo que viene de civilizaciones antiguas y viene explicado de diferentes formas. Entonces, pudiera ser la depresión una de las cuestiones que más han acompañado la vida del ser humano, ¿no? La ansiedad podemos hacer ahí digamos, hacemos una distinción. Y la ansiedad es una cuestión que se ha venido representando mayormente últimamente y lo vemos también representados en generaciones más chicas, ¿no? Antes era difícil ver a niños con ansiedad, ¿no? Y actualmente, digamos que de acuerdo a mi experiencia profesional trabajando con niños, les puedo decir que actualmente es más común y más popular haber niños con ansiedad que incluso que adultos, ¿no? Y como antes, pues no era algo que se veía o que se leía tanto, ¿no? Y ahí podemos hablar y hacer otro episodio de Mentes hablando de todas las cuestiones que tienen que ver con esta ansiedad y con esta depresión en niños tan chicos. Pero sin embargo, pues algo bien común de lo que sí me gustaría enfocarme el día de hoy es hablar de la depresión no tanto como un diagnóstico ni tanto como un desequilibrio a nivel cerebral, más que nada hablar como la depresión como la falta de sentido, ¿no? Y si también nos remontamos un poquito en la historia, sigue siendo muy similar esa definición a la depresión como falta de sentido, porque pues años atrás hemos vivido y hemos sufrido y hemos entendido esa falta de sentido como un vacío. Entonces, en la depresión uno de los signos, uno de los síntomas, algo muy común es la tristeza, ¿no? Y podemos decir a veces que la tristeza es lo más complicado, el sentir esa tristeza y el no saber cómo resolver esa tristeza. Sin embargo, hay algo que es todavía posiblemente más difícil de sobrellevar y no es tanto esa tristeza, porque uno puede aprender a llevar la vida con tristeza. Más que nada es el vacío, ¿no? Cuando sentimos ese vacío existencial o ese vacío como personas, pues la diferencia es que la tristeza, pues la sentimos y al momento de sentirla es una indicación de que estamos vivos, ¿no? No es algo positivo, no es algo que nos gusta, no es algo que se siente bien, pero sí es un recordatorio de que estamos vivos, aunque estamos sintiendo tristeza. Y el vacío, pues el vacío es algo que ahí está y que te puede carcomer, ¿no? Que no se siente, o sea, ese vacío no te indica nada, es un vacío
que ahí está y es más difícil a veces cómo resolver ese vacío más que cómo resolver esa infelicidad. Porque podemos llevar a cabo la infelicidad del día a día y ver la manera de sobrellevarla, pero a veces el vacío es difícil porque no tenemos esa razón o esa motivación para salir adelante. Por ejemplo, imagínate que cada mañana te levantas con un peso en el pecho, con un peso que no te permite hacer nada, que desde que abres los ojos ya estás sin motivación, sin ganas de nada. Y ese vacío genera una parálisis, ese vacío es el no poder encontrar esa, esas ganas o esa excusa o esa razón para poder para llevar a cabo tu día, ¿no? Y ves cómo las demás personas siguen su vida y cómo hay personas que quizás en tu familia pues son felices o tratan de sobrellevar la vida y una persona con ese vacío, aunque tengan cercana la felicidad o aunque tengan cercana o en el mismo entorno tengan situaciones positivas, es muy difícil poder reconocer eso, ¿no? O poder celebrarlo o poder querer ser parte de todo ese vacío. ¿Por qué? Porque pues simplemente ese vacío es la falta de todo, ¿no? Y que nos incapacita como personas para ahora sí que lograr lo que queramos lograr. Y pues la depresión siempre ha sido una de las causas más comunes y más populares y como les decía, no es algo que sucede únicamente en un sector geográfico o un sector económico, simplemente es algo que sucede en todos los sectores, ¿no? Y en todo el mundo. No es, pudiéramos decir que ya esa cuestión, esa depresión ya viene muchas veces incluida en el material genético del ser humano, ya es un componente esencial, ¿no? Ya la vida va a venir muchas veces con esa tristeza, ¿no? Y a veces perdemos mucho tiempo queriendo luchar contra eso, ¿no? Y decimos, no, y no, y no, y no, y no, y no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Y no es tanto el no reconocer que nos puede suceder, es más bien cómo le vamos a hacer cuando nos llegue una depresión o nos llegue una infelicidad o nos llegue una situación fuera de nuestra capacidad, cómo le vamos a hacer para salir adelante. Porque muchas veces vemos a alguien con depresión, especialmente algún adolescente, eh, y lo vemos, lo observamos y hacemos un juicio desde afuera y decimos, ah, es que la persona esa, estás deprimido porque eres débil, porque eres flojo, porque no quieres hacer nada. Y entonces en vez de ser empático y de buscar una solución o ser parte de la solución, tendemos a juzgar un poco a la persona, ¿no? Y decir, ah, pues es que estás así porque quieres. Y si hay algo de cierto, ¿no? Estamos así porque queremos, eso es algo bien importante. O sea, si uno quiere ser feliz, si uno quiere dejar de estar deprimido, pues lógicamente tiene uno que hacer algo, ¿no? Las cosas no nomás llegan ahí y se presentan por sí solas y ya todo es felicidad, ¿no? La felicidad se tiene que generar. Las emociones, y se los he dicho anteriormente en otros programas de Dementes, las emociones positivas se generan. Uno se genera esa felicidad con ciertas acciones, con ciertos cambios, con ciertos ajustes. Y a veces las emociones negativas, que también lo he comentado, nos llegan de golpe y nos someten y no nos dejan hasta que hacemos ese cambio que sabemos que tenemos que hacer, que queremos hacer, pero que no hacemos. Entonces a veces es más fácil, y aquí está lo raro, ¿no? Que a veces es más fácil quedarse ahí, quedarse en esos momentos de amargura, de infelicidad y de no hacer nada, ¿no? Dicen, no es más cómodo, pero no es que sea más cómodo, es que la persona que ya está deprimida está perdiendo la capacidad y está perdiendo
seguridad en sí misma o en sí mismo de salir adelante. Y a veces un familiar o alguien cercano, una pareja, ve a la persona sufrir y no entiende y no sabe cómo ayudarlo. Y como no entiende o no sabe cómo ayudar a esa persona, pues tendemos más que nada a hacer un juicio en vez de ser parte de la solución. Y a veces es más fácil juzgar y decir, ah, pues es que si quisieras ya lo hubieras hecho y deberías de ponerte las pilas y hacer esto y cambiar un poco la dinámica, cambiar tu actitud, etcétera. Y sí, en realidad es lo que se necesita, nada más que pues es importante ese proceso, ¿no? Y es un proceso que puedes un día, y también en terapia, puedes un día dar 3 pasos para enfrente y decir, ahí vamos, y el día siguiente das 5 para atrás. Entonces, no es algo que va a pasar así, no es algo que pasa nomás de repente. ¿Por qué? Porque hay gente que dura más sintiéndose mal antes de sentirse bien. Y a veces, como genera esa incapacidad, pues uno se queda ahí. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita acercarte a las personas también que van a estar contigo, porque muchas veces no se trata de ser la persona, el familiar, la pareja que está así como que, hey, apúrale, hey, ponte las pilas, hey, necesito. Y a veces es importante nada más saber estar ahí, acompañar a la persona y estar pendiente de ese proceso, ¿no? Y nada más, cada persona, incluso también pasa esto en la terapia, cada persona lleva su propio proceso. Es el proceso de la persona, no del terapeuta. Entonces, pues esto se va a lograr por medio de una empatía, de una aceptación, de una autenticidad. Uno, una persona que quiere, pues, atender este tema, una depresión, una infelicidad, un vacío, pues a veces se sugiere que lo haga con un terapeuta que se va a tomar el tiempo y que no sean terapias de 15 minutos que no van a resolver nada. ¿Por qué? Porque pues es otra vez explorar, es guiar a la persona y explorar entre dónde se perdió el sentido, ¿no? Dónde esta persona pierde ese sentido ante la vida, ante el día a día y tratar de encontrar poco a poco esas opciones y tratar de encontrar junto con la persona, ¿no? Que la persona sea la que encuentra pues ese sentido de la vida de nuevo, ¿no? Y buscarlo y buscarlo y buscarlo. Y posiblemente, pues la persona ya cuando tiene la energía y la capacidad de hacer algo nuevo con su vida o de salir adelante o de enfocarse en otras áreas positivas, pues también es probable que trate una cosa un día y ya no funcione, y trate otra cosa y ya no funcione, y trate, y entonces es prueba y error. Y posiblemente va a tomar mucho tiempo, pero aquí lo ideal no es tanto el tiempo que va a tomar, sino que la persona vuelva a tener esa capacidad de, de poder salir adelante, de encontrar un sentido en lo que hace, en lo que vive, eh, y lo que genera hacia los demás y que los demás le generan también. Porque hay también, hay dentro de este tema, pues si hablamos un poquito del humanismo, pues personas como mi tocayo, como Abraham Maslow, habla un poquito del sentido de pertenencia, del sentido de crecer, de ser auténtico y de cómo si uno no logra tener ese sentido de pertenencia, pues es bien difícil que pueda salir adelante porque pues somos seres sociales y cuando esa área está comprometida muchas veces es difícil. Es difícil porque una de las necesidades humanas, de acuerdo al humanismo, es el que yo como persona me siento que pertenezco a este grupo específico. Y entonces, si yo me siento que pertenezco a este grupo, ya me siento aceptado por ellos y entonces ya es parte de mi identidad como persona. Cuando yo no tengo eso, cuando yo no tengo ese sentido de pertenencia desarrollado, pues es bien difícil sentirme bien, porque algo muy importante y algo que tiene mucho que ver es que cuando una persona siente depresión, es difícil que tengan
ese sentido de pertenencia, es difícil que a veces se sientan cómodos con las personas, ¿no? Como que se sienten desubicados, como que sienten que no pertenecen ahí, que no, o simplemente no tienen la energía o la capacidad para pertenecer, ¿no? Y entonces es cuando se empiezan a comprometer las necesidades básicas del ser humano. Y entonces esta depresión es un quiebre entre esas necesidades, lo que uno es y lo que uno está viviendo. Entonces también tiene que ver con que uno a veces se deprime cuando hace una comparativa en lo que uno es y lo que uno le gustaría ser. Entonces, esa es otra parte que cuando uno se tiene esa constante comparativa de que estás aquí, estás viviendo esto y esto es lo que está sucediendo, sin embargo, tu mente está más adelante y quieres convertirte en algo más. Entonces, eso también genera ese choque y esa frustración entre lo que somos ahorita y lo que queremos ser. Y a veces esa frustración pues genera otras emociones negativas, ¿no? Y así vamos por la vida sintiendo bastantes emociones negativas y sin saber cómo sobrellevarlas, ¿no? Eh, y la depresión pues es una desconexión entre el sentido del propósito. No tengo propósito, no tengo identidad, no tengo sentido de pertenencia, no tengo sentido en la vida, no tengo una meta, no tengo una perspectiva fija, no tengo esa hambre, no tengo esa motivación, no tengo ese empuje de hacer las cosas. Y entonces todo eso, pues contribuye a que la depresión sea algo bien difícil de tanto de sobrellevar como de, pues, mejorar, ¿no? De salir adelante. Porque son tantos los factores que influyen, eh, que hacen que sea difícil. Ahora, estamos hablando de la parte, ahora sí que de la parte humana, ¿no? No estamos hablando de la parte médica, ni de la parte científica, ni estamos hablando únicamente de la parte humana, de la parte de la necesidad de ser humano, de, pues, de salir adelante, de ser feliz y cómo la depresión es algo que está ahí, ¿no? Y que forma parte de la experiencia humana desde, pues ahora sí que puede ser desde que vino el humano a la Tierra, ya venía con cierto grado de depresión, ¿no? Entonces, pues es algo difícil y es algo que va a pasar y a veces tenemos que también como identificar si lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo es el resultado de lo que creemos que nos va a hacer feliz, porque para hablar de depresión hay que hablar de felicidad. Entonces, si mi felicidad es algo que no es representativo de mi realidad o de mis aspiraciones, y ese concepto quizás es muy obsoleto, muy lejano a lo que en realidad necesito, pues también me va a alejar un poquito de esa felicidad. Entonces, por consecuencia, pues me voy a sentir mal. Me voy a sentir mal porque no estoy logrando esa felicidad, pero no es que no la esté logrando, es que quizás entonces ahí es donde tenemos que cambiar esos conceptos y decir, bueno, esto, esta felicidad o esto objetivo o esto que siento que me va a hacer feliz, pues quizás ahí no es, ¿no? Quizás esa no es la felicidad para nosotros. Y ahí es donde también es importante pensar, reflexionar y explorar un poquito el por qué esa representación de la felicidad es importante para mí, porque quizás de principio ahí estoy mal. Y entonces ya no se trata de la depresión, se trata de esa conceptualización errónea que yo me generé de la felicidad. Y entonces tengo que pensar de dónde viene esa conceptualización, porque yo estoy pensando que eso es felicidad. Y si ese concepto viene quizás de
una influencia social o viene quizás de una influencia cultural, una influencia de económica, una influencia, es importante entender cómo yo me generé esos conceptos y si son representativos en realidad de lo que yo busco en la vida. Y a veces hay algo bien interesante que también en algún otro episodio de Dementes lo hablamos, que es el proceso de habituación. Muchas veces nosotros visualizamos, porque somos mucho para entender las cosas como seres humanos, tendemos a catalogar y a hacer conceptos y a generarnos todas estas definiciones y a ponerle nombre a todas las cosas. Entonces, a veces nosotros, como seres humanos, nos generamos una idea y decimos, cuando yo esté ahí, o cuando llego ahí, o cuando llegue ahí, ya voy a ser feliz. O cuando tenga esto, ya voy a ser feliz. O cuando esté con esta persona, ya voy a ser feliz. O cuando no tenga esto, ya voy a ser feliz. Y entonces ahí vamos como balanceando todo, ¿no? Y a veces sin entender por qué lo hacemos, por qué nos está influenciando eso. Y a veces cuando ya finalmente llegamos ahí ¡puc! Y vivimos esta experiencia, nos damos cuenta que podemos ser miserables dentro de esa experiencia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si era algo que yo sentía y pensaba y visualizaba e idealizaba como algo excelente, ¿no? Como lo máximo, como lo mejor que me pueda pasar. Y sin embargo llegué ahí y ya no fue lo que esperaba. Y es importante saber cómo llegamos a ese punto y qué sacrificamos para llegar a ese punto. Y también existe lo que es el proceso de habituación. El proceso de habituación pues hace que el ser humano se habitúa a todo y llegas a eso que tú pensabas como algo óptimo, como algo excelente y llegas ahí y ya después de un rato dices, pues eh, no era lo que creía. Y eso les pasa mucho a personas que a veces vemos como personas públicas, ¿no? Atletas, jugadores de fútbol, de básquet, de lo que sea, personas famosas y decimos, ¿cómo es posible que esa persona estando ahí tenga problemas de depresión? Si yo estuviera ahí, fuera la persona más feliz. Si yo tuviera todo ese dinero, fuera la persona más feliz. Si yo tuviera todas esas oportunidades, fuera la persona más feliz. Entonces, a veces partimos más del juicio que de la empatía y eso no nos permite ver que hasta las personas que están ahí, que nosotros idealizamos, eh, pues tienen los mismos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. La depresión y todas estas cuestiones de las que hablamos ahorita no es algo nuevo, no es algo que surge con una generación específica, es algo que viene desde un proceso evolutivo, desde un principio donde la gente a veces estás bien y a veces estás mal. Entonces, cuando estás mal, ¿qué vas a hacer tú como persona para estar mejor? ¿Qué te vas a generar tú para estar mejor? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ahí es donde viene la clave. ¿Qué voy a hacer para estar mejor? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a encontrar esas ganas? ¿Y cómo voy a encontrar esas alternativas para yo como persona tener la capacidad y la energía para generarme algo mejor para mí, para los demás? Porque si yo estoy bien, también mi familia está bien, los demás están bien y también todos podemos de alguna forma u otra pues ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a nivel personal, ayudarnos a nivel comunidad y ayudarnos, al final del día ayudarnos, pero ayudarnos desde una aceptación incondicional, desde una empatía genuina. No ayudarnos nomás por con una palmadita y porque a veces nos platican algo, incluso personas cercanas a nosotros nos dicen algo y no sabemos cómo reaccionar y se están abriendo con nosotros y nos están platicando situaciones difíciles, situaciones íntimas, situaciones personales. Y a veces la forma en que respondemos, y vuelvo a lo mismo, no tiene que uno que ser psicólogo, pero a veces la manera en que respondemos es, no, pues está bien, échale ganas, pasa nada. Y a veces se requiere un poquito más que esas frases, se requiere pues
saber estar presente y estar ahí para las otras personas. No resolver, no me refiero a que, tienes que resolver y tienes que ayudar a todo el mundo y les tienes que decir cómo hacerle, no, me refiero a saber ser empáticos y saber escuchar y estar presente, ¿no? Estar presente en esas conversaciones y estar presente con las personas. Y pues si estás pasando por un momento difícil, pues es real, ¿no? Más allá de que si te dicen, déjate de cosas, tú nomás quieres llamar la atención. Esos comentarios a veces vienen porque no sabemos cómo, no sentimos que tenemos la capacidad para ayudar a esa persona y pues es más fácil partir del juicio, ¿no? De, no, no. Y también hay una cuestión cultural, ¿no? A veces la cultura asocia el sufrimiento con la debilidad, ¿no? Entonces somos hombres y los hombres no nos pasa nada y los hombres no hablamos de estas cosas y los hombres no queremos que nos vean como personas débiles. Entonces, no, no, a mí no me pasa, no, no, yo tengo ya todas las respuestas de esta vida, no necesito nada. Yo esto, yo el otro. Y sin embargo, pues a todos nos va a llegar algo, ¿no? Todos vamos a vivir una situación fuera de nuestro alcance que nos puede producir muchas emociones negativas y cuando eso suceda, pues hay que saber cómo, cómo hacerlo más llevadero y que no sea un proceso que se extiende y se extiende y se extiende y de repente volteamos para atrás y llevamos un año deprimido y volteamos para atrás y llevamos 3 y volteamos para atrás y llevamos 5. Entonces, todo eso nos hace perder esa seguridad y esa capacidad de salir adelante, ¿no? Y entonces la depresión es una desconexión entre el sentido del propósito. Tenemos que buscar propósito. Eso va a llevar tiempo. No es lineal. Nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir mal. Sin embargo, vamos a seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo hasta que se vayan minimizando todas esas emociones negativas, hasta que nos vayamos sintiendo no felices, pero sí un poquito menos tristes, ¿no? Y pues si acompañas a alguien con depresión en el día a día, necesitas estar ahí, estar presente, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas estarle diciendo todo lo que tiene que hacer, es nomás estar ahí y como les digo, pues esto es real, ¿no? No es ignorarlo, ¿no? Esto es real, es algo que nos sucede y no hay que rendirnos, ¿no? Hay que buscar ayuda y, y somos seres en proceso. Vamos, vamos, vamos. Y a veces vamos mejor y a veces no tan bien, pero ahí vamos. El chiste es seguir, ¿no? El chiste es seguir y seguir adelante, ¿no? Y si pues este episodio, esto que hablé el día de hoy, tiene algo que resonó un poquito contigo, te invito a que lo compartas con alguien que piensas tú que está pasando un mal momento. Y te pido que lo compartas porque a veces eso es la forma de quebrar el hielo, ¿no? A veces no sabemos cómo dirigirnos a la persona, no sabemos cómo empezar estas conversaciones que son necesarias, pero que muchas veces no sabemos cómo iniciar el diálogo. Y a veces compartiendo algo de información sensibiliza a la otra persona y hace que se rompa el hielo y hace que a veces no está a la defensiva y hace que uno pueda empezar este diálogo, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí estoy aquí para ti, sé que le estás pasando mal y también es importante que por medio de la comunicación la otra persona pues nos diga, ¿no? Que la otra persona nos diga qué necesita, que nos diga cómo le podamos ayudar y el poder de la escucha y de la presencia a veces es más importante que cualquier medicamento y que cualquier otra cuestión. El saber estar ahí con la persona y saber ser empático, ¿no? Más allá de juzgar y decir, es que tú no haces nada y eres un flojo y estás deprimido porque quieres. Es más que nada cómo le vamos a hacer y cómo le va a hacer la otra persona más que nada y cómo vamos a acompañar ese proceso para que la persona pueda encontrar ese sentido, ¿no? Y que no se rinda, ¿no? Buscar no rendirse, ¿no? Porque pues crecer duele, vivir duele y necesitamos seguridad, necesitamos pertenencia, necesitamos autoestima y necesitamos ver cómo hacerle a veces.
Y hay personas que no tienen a esa persona, a ese familiar o que están solas en este mundo y sin embargo, pues es ver la manera de relacionarte con otras personas para poder salir adelante, ¿no? Entonces, más que nada, pues el día de hoy se trataba de eso. En el programa de Dementes se trataba de cómo saber un poco de cómo poder acompañar a estas personas, ¿no? Que están sufriendo y que son familiares y que son personas importantes para nosotros y que a veces no sabemos y a veces no queremos y a veces nos genera más frustración el ver a alguien infeliz porque no sabemos cómo acercarnos. Y a veces también lo usamos de pretexto, ¿no? Decimos, ah, pues es que cada que yo te quiero hablar te pones así, entonces mejor ya no te hablo. Entonces hay que ver cómo ser parte de la solución, más allá de cómo ser parte del problema. Em, Les agradezco el día de hoy, les agradezco a las personas que escuchan este capítulo de Dementes y pues nada, que tengan muy buena semana y seguimos pendientes con más capítulos de Dementes. Los invito a que compartan este segmento con cualquier persona que piensen que le puede servir, porque pues, como les comentaba, ¿no? A todos nos va a tocar vivir algo en esta vida y hay que saber cómo sobrellevarlo y cómo buscarle solución a lo que nos sucede. Muchas gracias y que tengan buen día. Mi nombre es Abraham Nuño, soy terapeuta clínico y soy consejero aquí en Arizona. Nos vemos.